Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y está con nosotros en este cruce de palabras el antropólogo Abel Barrera. Abel es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, un gran conocedor de la problemática indígena, de la problemática del movimiento popular, y está aquí con nosotros para conversar precisamente de lo que sucede en la montaña de Guerrero y en el estado de Guerrero en el sur de México. Abel, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. ¿Qué tal, Luis? Un gusto compartir contigo estas situaciones tan graves que afectan a nuestro país y a nuestro estado. ¿Cómo le describirías tú a quien no tiene necesariamente referencia qué es la montaña de Guerrero? ¿Cuál es en lo esencial la problemática que se vive allí en esta región del estado mexicano de Guerrero? Bueno, decir que en México, en nuestro país, hay muchos Méxicos y ese México del sur, que es la parte que va de la Ciudad de México hacia lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, muy poco se conoce. La parte sureste y sur de México donde habitamos pueblos indígenas. Es la parte donde hay mayor marginación social, donde los mismos estados que hay, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, nos encontramos en situaciones sumamente graves por la forma en cómo se ha gobernado nuestras entidades. Aquí hay un modo de gobernar que prevalece que le llamamos cacicazgos, es decir, el hombre fuerte que gobierna y que impone su ley no a través de las normas que nos rigen, sino el uso de la fuerza, siempre teniendo como los bienes patrimoniales del pueblo de México como si fueran propiedad particular y obviamente usando a las instituciones en su beneficio. Bueno, entonces esto ha generado un atraso y una sistemática violación a los derechos humanos porque hay una confrontación permanente entre también una sociedad insumisa, que eso es lo que caracteriza al estado de Guerrero, es un estado pues bronco, decimos en México, es decir, un estado que en todo momento ha estado en ebullición social precisamente para no permitir que haya este sojuzgamiento caciquil. Y esto pues ha hecho que en Guerrero haya transformaciones que han trascendido a nivel nacional con la guerra de independencia, con la misma revolución mexicana, en fin, y ahora con las luchas democráticas que se han dado en México. Abel, ustedes como Centro de Derechos Humanos tienen ya más de 26 años de trabajar en la región. Es un trabajo que arranca mucho atrás. Y acaban de presentar un informe que lleva como título El nombre que se ve a tus espaldas, como una noche sin estrellas. Uno de los capítulos de este informe, que es prácticamente un libro de casi 400 páginas, habla precisamente de los habitantes de la montaña que viven en la ciudad de Nueva York, que se han vuelto cosmopolitas a partir de la necesidad y que hoy están afectados por el COVID de una manera terrible. ¿Cómo resumirías tú esa situación de los habitantes de lo que ustedes llaman Tlapayork? Tlapa por la ciudad de la montaña de Guerrero, la principal
cabecera municipal de la región, y York por este juego de palabras de Tlapa York. ¿Qué está sucediendo con ellos? Bueno, algo que caracteriza también a los pueblos indígenas es que aparte de estos despojos que sufren desde la colonia y aparte también de pues este colonialismo que se ha impuesto, los pueblos también han sabido trasplantarse, han podido encontrar espacios, reconquistar sus identidades, pelear por tener un lugar en la ciudad, pelear por tener un espacio en el norte del país, en los estados, cuando se van a trabajar como jornaleros agrícolas. Pero también han tenido esa osadía de poder cruzar la frontera, porque cruzar la frontera siempre implica caminar en el desierto, cruzar los ríos, enfrentar a la mafia, a los policías. Bueno, se la juegan los jóvenes, ¿no? Eso es lo importante, que en la montaña han forjado un espíritu de resistencia guerrero, que decir cruzar el desierto para ellos, pues es poner en práctica lo que diariamente hacen para caminar la cuesta de la montaña. Entonces, han podido cruzar, es decir, no encontraron en este hábitat la posibilidad de trascender en términos de sus sueños por tener una vida digna, y encontraron primero en el surco de las agroindustrias en México y posteriormente en la urbe de Nueva York, en la montaña de Hierro, allá un espacio que se han ido ganando, llevan 40 años ahí asentados, ahora existe la montaña en Nueva York, Tlapa York, ¿no? Y son jóvenes, en su mayoría jóvenes ahora que tienen ya sus niños, que hablan inglés, español y mixteco, trilingües, ¿no? Y que pues han logrado acuerparse y que han logrado pues hacer como esta comunidad que migró esta montaña pequeña en estos lugares, que en verdad han forjado una nueva identidad, han trasplantado también sus santos, sus fiestas, y ahora son la columna vertebral de la economía familiar y comunitaria. Pero con el coronavirus esto se resquebrajó, y eso es como la noche sin estrellas para muchas familias en la montaña. Una noche sin estrellas es una noche oscura, una noche Exacto. de no hay cómo guiarse. Es exacto, es como ese sueño americano que se transforma en pesadilla, ¿no? Y ese eclipse de sol donde pues ya no ves el camino para poder seguir encontrando la seguridad de $300 que les llegaba a las familias por las remesas cada mes para comprar lo básico, el maíz, que aquí sigue faltando a pesar de que sean agricultores de por vida. Sin embargo, pues ya la parcela no da, entonces ahora el maíz pues se tiene que comprar. Entonces ese drama de la oscuridad en lo que significa la posibilidad de encontrar una solución a un problema de ingresos, pues en verdad sí se transforma en una pesadilla. Y ahora pues los jóvenes en verdad, pues en lugar de ser la luz, pues han sido ahora las cenizas que han llegado a las comunidades, y que nunca imaginaron que llenos de vida lleguen ahora en una urna. Y eso es como lo que va afectando su cosmovisión, y decir, bueno, ¿en qué mundo estamos ahora? En que ahora pues ya no hay forma de poder garantizar la vida de nuestros jóvenes, y que entonces se transforme esta situación en un caos, en una anomia donde no hay manera de encontrar el camino. Ustedes describen en su informe, Abel, cómo para muchos de esos migrantes
la enfermedad es doblemente dolorosa para quienes están en Nueva York, porque están lejos de su tierra, porque no pueden ir a los hospitales por el peligro de que la migra los atrape y los deporte. Hemos visto imágenes terribles en Estados Unidos de niños separados de sus padres, enjaulados, etcétera, etcétera. Esa es la constante que se vive hoy entre los paisanos que viven en Nueva York, el temor a esa deportación y el temor a la enfermedad. Exacto, ahora el cerco es la migra que siempre ha estado como una amenaza permanente de deportarlos o de encarcelarlos, de criminalizarlos, y también el cerco del coronavirus, ¿no? Y el cerco de la discriminación, porque pues también, aparte de estar enfermos, pues les da miedo salir, primero por la migra, segundo porque pues saben que no van a ser atendidos, que les van a dar prioridad a la población nativa, y que van a ser discriminados por no tener papeles, no tener documentos. Entonces es un doble sufrimiento. Y bueno, lo vimos en las estadísticas, la mayoría de personas que murieron en esta primera etapa fueron población afroamericana e indígena. Y ahí es donde vemos que en verdad, pues sí, también la muerte tiene ahí, distingue, ¿no? En el sentido del acceso a los servicios de salud, ¿no? Y ahí es donde muchos de ellos se confinaron. Sabemos que ellos rentan departamentos pequeños y en ese confinamiento pues se quedaban 3 familias, 12 miembros ahí, y luego pues si había contagio, pues lamentablemente se contagiaban los demás. Entonces era una jaula que en verdad pues los asfixiaba, pues resistieron, ¿no? Obviamente muchos no resistieron. Nosotros registramos 64 casos de compañeros jóvenes, en su mayoría hombres migrantes, que murieron precisamente y tuvieron que pagar $3,000 como mínimo para los servicios funerarios porque había que cremarlos. Eso fue otro viacrucis más para las familias, que en lugar de recibir los $300, ahora tenían que cooperar para pagar la funeraria en Estados Unidos $3,000. Eso, ahí vemos las asimetrías de esta globalización, las desigualdades, la discriminación, hasta para morir sale caro en Estados Unidos. ¿Te parece, Abel, si vamos a una pequeña pausa? Con gusto. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el antropólogo Abel Barrera. Él es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoya. Abel, ustedes prácticamente dedican una parte muy importante del informe a hablar de un defensor de derechos humanos, un líder popular, Arnulfo Cerón, desaparecido y asesinado, en una complicidad entre crimen organizado y autoridades municipales de Tlapa. ¿Quién fue Arnulfo Cerón? ¿Por qué dedicarle tanto espacio en su informe y qué representa en el marco de los derechos humanos de la montaña? Primero nos une una historia compartida en el proyecto de Tlachinolan. Arnulfo llegó a incorporarse a Tlachinolan en el primer año en que surgimos, hace 26 años. Él se incorporó primero como estudiante de servicio social y posteriormente se quedó a trabajar un año. Bueno, él lo marcó como pues a muchos de nosotros nos marca la infancia. Él pues lamentablemente
a los 11 años asesinaron a su padre y a su hermano cuando ellos habían salido a comprar unos animales, venían de la compra y en una barranca los asaltaron y los asesinaron. Bueno, eso recuerda mucho, pues, el dolor de su mamá, porque su mamá tuvo que ir pues, a recoger los cuerpos y a acudir a la autoridad y vio no solamente la situación de indefensión, de dolor, de sufrimiento de su madre, sino la impunidad, es decir, no pasó nada, lo asesinaron, le quitaron los marranos porque eran unos marranos y después supo que quiénes habían sido, pero no se hizo investigación porque dicen las autoridades, la gente no vino, los agraviados no vinieron, por lo tanto, pues esto no puede avanzar. Bueno, esa situación lo marcó y llegó a Tlachinolan cuando estableció comunicación directa con las comunidades indígenas que salía pues acompañar a las víctimas, a las familias, estar en las asambleas, pues obviamente que pues la mente empezó a registrar otra forma de entender la vida. Y de ahí Arnulfo siguió como abogado defendiendo a los indígenas en un municipio muy pobre, Metlatónoc. Posteriormente fue también detenido porque fue acusado falsamente de un homicidio. Lo torturaron, la policía ministerial, nosotros lo defendimos, demostramos que había sido torturado y que él no tenía nada que ver por las formas en cómo investiga la policía aquí en nuestro país. Lo liberaron y él siguió ya de una manera más directa acompañando a las familias pobres, como abogado ya pues de los pobres, podemos decir. Y de ahí se organizó para apoyar el movimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron lamentablemente en Iguala a manos del ejército y de las corporaciones policiales, coludidos entre crimen organizado y los tres niveles de gobierno. Estudiantes de Ayotzinapa, los 43 que en México son un símbolo de la dignidad. Bueno, Arnulfo se involucró junto con otro joven estudiante, Antonio Vivar, que lamentablemente asesinaron años anteriores, y Arnulfo siguió en esta lucha y creó el Frente Popular de la Montaña, ya con pueblos, con colonias, con comerciantes, y él siempre alzó la voz. Él se enfrentó directamente a la autoridad local, en este caso al presidente municipal. Pedía cuentas, la rendición de cuentas era su punto central. A ver, ¿cuánto cuestan las obras que se realizan en las comunidades? Queremos que en verdad se informe a las comunidades. Esto molestó muchísimo porque pues ahí está el negocio y ahí él empezó a descubrir el tinglado que había entre presidencia, presidente, funcionarios y delincuencia. Ya era un negocio muy bien afianzado. Él lo denunció y lamentablemente el 11 de octubre del 2019 fue desaparecido cuando salía de su casa y a los 40 días de búsqueda, porque nos abocamos a buscarlo con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, a los 40 días lo encontramos en una fosa clandestina afuera de la ciudad de Tlapa, en la periferia, a 3 metros bajo tierra, porque había sido enterrado con una máquina de la misma empresa que ahora pues ya tenía pues no solamente el negocio del secuestro y de la extorsión, sino también una empresa inmobiliaria que ya sabía fusionar bien los negocios desde el ámbito de la economía criminal con el apoyo de la autoridad municipal. Por eso ha impactado mucho y vemos cómo ahora hay un patrón que se sigue afianzando en muchos municipios donde la autoridad se ha achicado y la delincuencia se ha empoderado. Y eso ha sido lo funesto en nuestro país, por eso tantos asesinatos, tantas desapariciones,
tantas personas que en verdad padecen los desplazamientos forzados porque la delincuencia ha impuesto su ley. No lo describen así exactamente ustedes en su informe, a ver, pero diera la impresión de que Guerrero estaba muy cerca de ser un narcoestado, un estado en donde las instituciones han sido capturadas por el crimen organizado. ¿Es exagerado decir eso? Pues Luis, ahora con lo que ha pasado de la detención del general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional y que posteriormente fue pues ya trasladado a nuestro país, y luego con el secretario de Seguridad Pública García Luna en la administración también de Enrique Peña Nieto, los dos, y antes con Calderón, con Felipe Calderón. Bueno, el hecho de que hayan sido detenidos en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, pues bueno, uno puede suponer que estamos ante un narcoestado, en verdad, ¿no? No solo en Guerrero, Guerrero de por sí ha sido ¿cómo se llama? El epicentro de la delincuencia internacional, porque Acapulco se transformó precisamente como el lugar ¿cómo se llama? De mucha atracción para los grandes empresarios, artistas de Hollywood también llegaban, porque sabíamos que ahí era el paraíso de la droga. Entonces, bueno, en verdad se dejó crecer esto. La economía criminal se fue incrustando en las instituciones del Estado, los negocios empezaron a florecer por el narcotráfico y pues bueno, imagínate ya para que la Sedena o el ejército esté infiltrado en el narcotráfico, en las instituciones de seguridad pública federal también. Bueno, pues hay muchas investigaciones que hablan precisamente de estos vínculos con los capos de la droga. Pues Guerrero ahí se iba a refugiar el Chapo Guzmán, ¿no? Es decir, uno de los capos más famosos del mundo, ahí era su paraíso, ¿no? Y ahí era su centro de operaciones y así otros, la Barbie y otros narcos que se refugiaban en Guerrero porque sabían que ahí había protección. Entonces, lamentablemente, pues sí, no lo hemos dicho en el informe, pero pues las condiciones en que se vive en nuestro estado, podemos decir que está atrapado por los intereses macrodelincuenciales que de algún modo pues ha trastocado los grandes delitos que se han dado desde la guerra sucia pues hasta lo que hemos pues registrado con Ayotzinapa 2011, 2014, de los asesinatos de estudiantes, ¿no? Que se han dado en el estado, masacres que se han dado y donde el ejército ha jugado un papel importante, porque el ejército siempre ha tenido una perspectiva de desmontar la organización comunitaria a través de una estrategia de contrainsurgencia y con la guerra contra el narcotráfico les vino muy bien para apostarse en estas regiones y negociar con los capos de la droga. En el informe, Abel, hablan también del coronavirus en la montaña de Guerrero, de cómo ha enfrentado a las comunidades en un marco en donde no hay hospitales, no hay médicos, no hay medicinas. Sí, lamentablemente, como ya te decía al principio, las regiones indígenas en el sur de México están obviamente ausentes las instituciones que deben de proteger y garantizar los derechos humanos. La salud, en verdad, a lo largo de nuestro país, los servicios de salud pública eh, están colapsados, más bien no existen. En la montaña, que aquí es una región indígena, como decimos, habitan alrededor de 600,000 personas en 19 municipios. Hay 3 pueblos indígenas. Bueno, hay un solo hospital general de segundo nivel
donde pues hay algunos especialistas, medicina interna, ginecología, anestesiólogo o anestesióloga, pediatra, pero bueno, esos son para la población en general. Y instalaron pues una unidad así de COVID-19 con 15 camas y 6 ventiladores. De los 6 ventiladores solamente servían 4. Entonces, para toda esta población, porque no hay otro tipo de servicios aquí, el Seguro Social no existe, es decir, el Instituto para los Trabajadores que están asegurados por parte de algún patrón, o el ISSSTE que llamamos, que es para los trabajadores del Estado. Bueno, pues aquí no existe, digo, no hay atención para ellos. Entonces, imagínate, 15 camas para 600,000 habitantes. Entonces, lo que hizo la gente en las comunidades, sobre todo en las comunidades, porque bajar a Tlapa hay que gastar 2,000 pesos y aparte pues estar en la fila para ver si te atienden porque tienes que gastar y comprar medicinas. Entonces los sabios, las sabias, con todo su conocimiento y con toda su capacidad para poder enfrentar estas crisis que las han enfrentado en otros momentos, bueno, pues rezaron, ¿no? Hicieron este cinturón de seguridad con los filtros sanitarios a través de su policía comunitaria, recurrieron a sus plantas medicinales, obviamente se confinaron comunitariamente y bueno, apostarle pues a enfrentar con sus conocimientos este mal que ya lo habían previsto al inicio del año cuando suben al cerro a interpretar las señales en el cielo y que vieron precisamente una nube grisácea que les decía, ese es un mal aire, esa nube nos va a traer la enfermedad, es un viento que nos va a envenenar. Y bueno, no sabían exactamente de qué se trataba y en marzo llegó el coronavirus a la montaña. Abel Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras el día de hoy. Mucho gusto, un placer platicar contigo, Luis, y un saludo a la audiencia. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros en esta reflexión sobre Como una noche sin estrellas. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.